Todas las razas, todas las costumbres, todas las creencias caben aquí en Nueva York. Al principio se llamó Nueva Ámsterdam, cuando la fundaron los holandeses en 1624. 40 años más tarde pasó a Gran Bretaña y terminó por llamarse Nueva York. Pocas ciudades han crecido tanto y tan rápidamente. A finales del siglo XVIII había aquí poco más de 50.000 personas. En 1820, 150.000. En 1870, 700.000. En 1900 ya tenía 775 kilómetros cuadrados de extensión y albergaba a 3,5 millones de personas. Tiene 16 millones de habitantes tras haber deglutido a las poblaciones inmediatas. En algunas partes de esa gigantesca ciudad, como en Manhattan, la densidad llega a niveles de colmena humana, 70.000 personas por kilómetro cuadrado. En una ciudad como esta, con tan enorme y variada población, todos los días suceden cosas. Pero hubo un día especial, un día de sorpresa y angustia. El 9 de noviembre de 1965. Ese día, exactamente a las 5:28 de la tarde, Nueva York se quedó a oscuras. Ni una luz en las calles ni en las casas. La inmensa ciudad se quedó sin energía eléctrica. Pero no fue solo una ciudad. A esa misma hora, a las 5:28, gran parte de la costa nordeste de Estados Unidos y una enorme extensión de Canadá quedaban también sin energía eléctrica. 36 millones de personas se vieron afectadas por el gigantesco apagón. Desde las 5:28 de la tarde hasta las 5:28 de la madrugada, exactamente durante 12 horas, la quinta parte de los habitantes de Norteamérica se quedaron sin energía eléctrica. ¿Cuál fue la causa? En un principio se dijo que el apagón se debía a la interrupción de una línea eléctrica cerca de las cataratas del Niágara. Luego esa información se desmintió, como se desmintieron otras muchas que se dieron después, hasta que finalmente, a las 10 de la mañana, se dijo que la avería estaba al fin localizada y que estaba en la subestación de Clyde, a 15 kilómetros de Siracusa, dentro del estado de Nueva York. Sin embargo, los técnicos acudieron allí y no encontraron avería alguna. A pesar de todo, es muy posible que la causa del apagón de Nueva York estuviera realmente en la subestación de Clyde, porque unos instantes antes de que se produjese ese célebre apagón, un piloto privado, Wilson Ross, estaba haciendo maniobras de aproximación al aeropuerto de Siracusa cuando vio que sobre el tendido eléctrico, precisamente en las inmediaciones de la subestación de Clyde, había una enorme bola roja brillante de unos 30 metros de diámetro. Pero no fue él solo quien la vio. Junto con él iba otro testigo, un alumno que le estaba acompañando en ese momento en el avión. Y además hubo otro testigo también importante.
un delegado de la Agencia Federal de Aviación, que vio ese mismo objeto volante no identificado precisamente sobre el tendido eléctrico en las inmediaciones de la subestación de Clyde. Así hasta 5 testigos. ¿Quiere esto decir que son los ovnis los responsables del apagón de Nueva York? No lo sé, pero me van a permitir ustedes que sea un poco tendencioso. Tenemos, primero, un apagón tremendamente extenso, ocupa un gran territorio de Estados Unidos y de Canadá, sin una causa técnica aparente. Segundo, ese apagón dura desde las 5:28 de la tarde hasta las 5:28 de la madrugada. Exactamente 12 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Tercero, los técnicos sobre el papel, a nivel teórico, deciden que el único lugar posible para que sea producida una avería de tales dimensiones tiene que ser la subestación de Clyde. Van a la subestación de Clyde y no encuentran avería alguna. Pero precisamente hay 5 testigos que en ese mismo lugar han visto un objeto volante no identificado que está sobrevolando el tendido eléctrico. Cuarto, en toda esa extensa zona del apagón, durante esas horas se vieron gran cantidad de objetos volantes no identificados. Y quinto, finalmente, en la ciudad de Nueva York, la protagonista en cierto sentido de ese apagón, hubo miles de personas que vieron ovnis durante esas 12 horas, que los vieron y que incluso llegaron a fotografiarlos. Vamos a ver 3 fotografías de esas que fueron tomadas entonces que, recuérdelo, pertenecen a esas 12 horas que duró el apagón de Nueva York. Aún no había oscurecido cuando fue obtenida esta fotografía. Arriba puede apreciarse uno de los ovnis que vieron multitud de neoyorquinos. Un objeto similar al anterior junto al gran edificio de las Naciones Unidas. Y el tercer testimonio gráfico. Sobre los rascacielos aparece un objeto luminoso no identificado con la forma característica de los ovnis. El apagón de la costa nordeste de Estados Unidos fue el más espectacular, pero no fue el único. Durante ese mes y el mes siguiente hubo numerosos apagones igualmente inexplicables en todo el mundo, desde Finlandia hasta Buenos Aires. Y supongo que ya se lo imaginan ustedes, en esas zonas y durante esos apagones también se vieron con frecuencia ovnis. ¿Quiere esto decir que hay una relación causa-efecto o que echamos la culpa a los ovnis de todo aquello que es inexplicable? No se puede ser categórico dentro del fenómeno, pero sí hay una cosa frecuente, muy frecuente, y es que la presencia de un ovni se acompaña generalmente de trastornos en la electricidad. Era de noche, la noche era tranquila y estaba todo iluminado. De momento comenzó a bajar paulatinamente las luces de todos los edificios y la luz del alumbrado público paulatinamente hasta que desapareció. Al fondo, allí a mi derecha, está el Cerro de los Ángeles. Entre el Cerro de los Ángeles y Moratalaz surgió un disco enorme con una luz acromática, es decir, una luz blanca. Desapareció esta luz y según iba desapareciendo surgió una corona de color anaranjado, nacarao más bien. Volvió a desaparecer esta y sobre ella surgió otra de color de un tono violáceo. Esto en realidad es lo que pudimos contemplar. Inmediatamente después que ocurrieron estos fenómenos, fueron reapareciendo, resurgiendo otra vez las luces, todas ellas. Fue curioso porque yo, mientras estábamos contemplándolo, esto duraría pues unos minutos, 2-3 minutos quizá. Yo le estaba preguntando a mi esposa y a mi hijo, ¿estáis viendo vosotros realmente lo mismo que yo estoy viendo? A pesar de todo, no es frecuente que los ovnis sobrevuelen las ciudades, a no ser a gran altura. Ellos suelen escoger las zonas despobladas y las horas de la noche o de la madrugada para hacer sus evoluciones a poca altura o incluso para aterrizar. Por eso abundan los testimonios de los conductores nocturnos. Hasta tal punto son frecuentes esos casos en los que un automovilista o un camionero se encuentra en una carretera secundaria en las proximidades de un objeto volante no identificado que aterriza o que está evolucionando a poca altura, que los investigadores han podido deducir toda una serie de alteraciones que aparecen en el equipo eléctrico de los coches cuando estos se encuentran en las inmediaciones de un ovni. Vamos a ver un ejemplo. Corresponde a un grupo de soldados que se reintegraban a su cuartel después de un pequeño periodo de permiso.
Y uno de los soldados dice, uno de los que iba conmigo, dice, mira, está saliendo el sol. Bueno, el sol realmente no podía salir y yo les dije, no puede salir porque sale por detrás y lo que vemos nosotros es por delante. Era un resplandor anaranjado y cuando dimos el cambio de rasante, bajamos el cambio de rasante, se nos apareció allí, o ya estaba, pues un objeto inmenso, grande, de un tamaño como una plaza de toros, con color propio, un color anaranjado, los bordes difuminados. Claro, nos asustamos. ¿Qué es esto? Pues ¿qué es? Pues esto parece un ovni, claro, la frase típica pues que se utiliza. Pues es un ovni. Bueno, pues se nos apagan las luces de los coches, se nos apagan los relojes, la radio, y nos asustamos mucho, muchísimo. Tuve miedo, incluso me tiraban las piernas, apretar el embrague pues me tiraban las piernas, el coche no se paró porque era diésel, y el aparato, a los pocos instantes de estándolo viéndolo nosotros, empezó a balancearse, se le despegó del suelo, se balanceó un poco, se levantó en forma así inclinada, sin ningún tipo de ruido, y en 3 segundos, calculo yo más o menos en 3 segundos, fue desapareciendo de nuestra vista, pero vamos hasta llegar un puntito justo que apercibíamos y desapareció. El tipo de trastornos eléctricos sufridos por el automóvil y que van desde una simple interferencia en el aparato de radio hasta la detención total del motor, ha hecho pensar que en torno a los ovnis, sobre todo cuando realizan determinadas maniobras, se genera un campo electromagnético muy intenso. Es lo que los ufólogos llaman efecto EM, un efecto muy conocido y que es prácticamente constante, pero que sin embargo no se ajusta a unas normas que podamos considerar rígidas. Por ejemplo, hay automóviles que estando a 100 metros de distancia o más de un ovni, sufren la parada total del motor de ese vehículo. Sin embargo, en otras ocasiones, automóviles que están muy cerca de un ovni no sufren la parada del motor. Esto sería explicable en los motores diésel, en los que la explosión se produce por compresión. Pero en los motores de gasolina debiera ser una constante que en la proximidad de un ovni hubiera una detención total, una parada de ese motor. Sin embargo, no es así. Vamos a ver un caso en el que afortunadamente para el testigo, don Adrián Sánchez, y a pesar de que fue perseguido durante largos y angustiosos minutos por un ovni muy de cerca, su motor, el motor de su vehículo, no se detuvo. Y sin embargo, se pudo comprobar que otras partes del automóvil habían estado sometidas a un campo electromagnético muy intenso. El coche que en la radio funcionaba y cuando le daba la gana se paraba, se llevaba al técnico, lo sacaban de mirarla en la casa oficial de aquel aparato, no recuerdo la marca cualquiera, se metía en cualquier coche. La radio funcionaba 3, 4, 5 días, se paraba, estaba 3 o 4 días sin funcionar, sin una cosa lógica de que tuviese una avería, luego se ponía bien, pero luego en el día 6 mío aquel, ese se metía y estaba más tiempo parado que andando. Y cuando andaba con unos ruidos tremendos. ¿Qué fue lo que pasó con el coche? Bueno, el coche dijeron que había estado sometido a un campo magnético muy grande. El coche estaba imantado, desde luego. No, eso lo comprobé yo y muchísima gente allí en mi calle y muchos amigos y mucha gente que vinieron a ver el coche así aficionados a estas cosas de ufología. El coche se le tiraba un manojo de llave y se quedaba totalmente, se quedaban en la puerta, ¿no? O sea, no en el capó, en la puerta, en una zona vertical, ¿no? La brújula, hasta que llevaba yo una brújula que me gusta la cacería, y la brújula se volvió loca perdida, la brújula marcaba cualquier cosa, o el perro que pasaba lo marcaba. Esa misma disparidad de efectos se observa en los testimonios de los pilotos que han tenido un ovni en las proximidades de su avión. Por ejemplo, en el año 1969, un avión de pasajeros que hacía el trayecto Vigo-Madrid tuvo un encuentro con un ovni y sin embargo todo funcionó perfectamente excepto la radio. Entonces tuvimos un problema de radio y es que lo que hablábamos en cabina salía por los altavoces de la cabina, no de los pasajeros, que son sistemas diferentes. Y entonces todo lo que hablábamos pues salía por los altavoces de cabina y le dije al segundo, oye, ten cuidado, observa a ver los micrófonos que debe haber alguno pulsado ya que lo que estamos hablando sale por arriba, por los altavoces. Y me dijo, no, están todos bien. Y para cerciorarnos de que efectivamente era así, pues momentáneamente sacamos los 3 micrófonos de su sitio, de su clavija y claro, teóricamente ya debía terminar la interferencia porque un equipo de radio que no tiene micrófono no tiene por qué emitir, técnicamente es así en todas las partes del mundo.
y continuábamos saliendo por los altavoces, a pesar de no tener micrófonos, todo lo que hablábamos en la cabina salía por los altavoces. Y ya pues nada, restauramos de nuevo los micrófonos en su sitio y a los 40 segundos, no llegó el minuto, acabó y terminó la interferencia del problema este de radio. Y cuando ya pues como iba avanzando el tiempo en el que necesitábamos bajar para tomar tierra en Barajas, claro, pues pedimos permiso al control para descenso y en ese momento el control nos dijo que perdonásemos que si le habíamos estado llamando, ya que habían tenido una interferencia y que habían tenido un problema de radio y fue simultáneamente a cuando nos ocurrió a nosotros lo mismo. Las perturbaciones en la radio fueron evidentes en el avión y en la torre de control. Sin embargo, por ejemplo, un Fokker que estaba realizando el trayecto Tenerife-Las Palmas y que tuvo un ovni acompañándole durante unos minutos y además muy cerca, no sufrió perturbación de ningún tipo. El avión no acusó nada, ni ruidos en los cascos, ni ningún instrumento de navegación, ni el avión ningún movimiento de turbulencia, nada en absoluto. Y así como vino se fue. ¿Qué es? No lo sé. Avión no es, helicóptero no es, y lo que conozco de aviación no es. ¿Qué es? No lo sé. Ni siquiera los animales acusan de igual manera la proximidad de un ovni. ¿Qué pasó con los perros? Los perros como se volvieron vuelto locos y corrían para arriba y para abajo y Aullaban. Sí, sí. No, estaba tranquilo, no se movió, o sea que el Ringo estaba como sorprendido también de aquello, como mirando el objeto ese, pero no hizo ningún extraño. El perro me se arrimó aquí, pero el perro no me se arrimó a la puerta. Y el perro venga, huyendo, el perro pero bastante. Se le ponían los pelos de punta y yo fui pues, ¿qué pasa aquí? Era muy raro que este animal tuviera una paralización total. Además, todos sus sentidos lo seguía manteniendo, como la vista, comía perfectamente. Y además una cosa que había perdido totalmente era la agresividad. Cosa muy rara en un semental, en un toro que es bravo y más bravo que otro porque estaba destinado a ser semental de la ganadería. Lo que sí es una constante son las continuas contradicciones que el fenómeno ovni presenta. Probablemente esas contradicciones son solo aparentes, y si algún día llegamos a conocer el tema en profundidad, veremos que todo obedece a unas razones coherentes. Pero por el momento, como ya les he dicho en otras ocasiones, cuanto más conocemos del fenómeno ovni, más confuso resulta. En cualquier caso, dependiendo de unas circunstancias que ignoramos, lo que sí es cierto que el fenómeno ovni se acompaña con mucha frecuencia de un efecto electromagnético, que a veces alcanza una tremenda intensidad. Este pueblo se llama Trasmoz. Es un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, en las inmediaciones de la Sierra del Moncayo. En esa zona próxima a Soria, en la que Becker situó muchas de sus románticas leyendas. En el año 1977, un ovni pasó sobre Trasmoz y a su paso atravesó el cementerio a poca altura. Y fue como si hubiera pasado un caprichoso duende, porque la mayoría de las cruces de hierro del cementerio fueron arrancadas del suelo por ese efecto electromagnético. Y es que los ovnis no son siempre alucinaciones, ni el producto de una psicosis colectiva, ni esas estupideces que dicen enfáticamente aquellos que no se han tomado la molestia de aproximarse al fenómeno. Los ovnis son algo que deja huellas en el suelo, que quema sembrados, que detiene el motor de los coches. Si bien es cierto que a veces los ovnis se muestran como fantasmas inmateriales, en otras ocasiones arrasan medio pueblo a su paso. Por ejemplo, para los habitantes de Torrejoncillo no hay ninguna duda de que los ovnis son un hecho real, físico, y que incluso a veces es conveniente mantenerse a una distancia prudencial de ellos. Más o menos lo que vino a suceder es la extrañeza de una familia que se encuentra completamente tranquila y tras oír un enorme ruido sale y se encuentra con
un fenómeno totalmente desconocido para ellos, como podría ser una enorme llama de fuego, que ellos la describían perfectamente como del color del butano, que con un estruendo tremendo comienza a avanzar por la finca y la comienza a encender. El fuego salió de allá aquellos altos enfrente del todo. Salió y dio para allá así una vuelta al alto. Cuando vino hacia abajo, aquel alto abajo, fue cuando nosotros nos marchamos. Nos marchamos de aquí. Nos fuimos por allí, nos quedamos en el alto aquel. Hasta ahí casi que no tendría más importancia en sí la historia. Pero el pavor hace que esta buena gente huyan en parte de la finca y desde un extremo de la misma tratan de ver lo que esa llama, de forma totalmente irracional e incontrolada, empieza a hacer con toda la finca a la que ellos tienen la obra encomendada de cuidar. Y por aquí vino un rato de fuego y por aquí otro, y ahí arriba se juntaron y saltó el camino para Cebollosa. Cuando hemos venido, ha hecho todos esos recorridos por ahí, hemos visto como el monte está cortado, hacia aquí abajo también, entonces todo cortado ahí el monte, y al llegar aquí se ha hecho dos partes, una se ha ido por eso y la otra por ahí. Al llegar al alto ese, se ha vuelto otra vez a juntarse los dos, y luego al llegar un poquito más para allá, se ha vuelto a abrir, se ha hecho dos cachitos, y luego sigue por ahí las encinas por abajo. No hay nada que se queme y están quemadas por arriba, secas. Empieza por dañar primero a una serie de cobertizos que tenían con animales. Prueba de ello es el daño y la mortandad causada en una serie de animales de corral, como eran gallinas y conejos, que posteriormente veríamos cómo habían quedado completamente carbonizadas, incluso con los miembros amputados. Ya, y la gallinita pues estaba aquí y ahí estaba el gallinero y cuando vinimos estaba ahí la puerta de la gallina allá atrás toda asfixia. Que yo no la anduve aprovechando, bueno, es que no sabía aprovechar. La guardesa se llevó una gallina o dos me parece que se llevó y no las fui a comer para que hace yo concha. Nosotros las cogimos aquella noche y las tiramos para ir de la casa esa grande y para allá. Y para ahí se consumió. Ni las zorras tú no venías por ellas. A continuación llegarían a los extremos de la casa un aparato grande metálico dedicado a darle alimento a los animales. Fue lanzado a unos 40 metros, bidones metálicos completamente destruidos, tal y como si fueran vasos de plástico oprimidos por una mano gigantesca, y de ahí a dividirse en un par de ramales, evitando la casa como si estuviera movido por una especie de extraña inteligencia, y seguir esos dos ramales al fondo. Vino por aquí un ramal y ahí el chozo ese que teníamos ahí pues se quemó con el queso, con toda la ropa que teníamos y todo ahí perfectamente, y todo se quemó. Luego además tenemos una prueba muy clara, que es esta de la ventana. Vengan ustedes para acá que lo vean, está aquí. Ustedes ahí tienen la prueba, a ver cómo se puede quemar ahí sin haber nada aquí. Esa es la ventana. Y que nadie la haya apagado. En su intercambio siguen dañando a los animales, comienzan con ese horrible estruendo, catalogado según los testigos como una especie de junta de tormenta o de un reactor, y comienza a verter de la llama una especie de gotas que calan en el suelo y que van incendiando la zona, dando la curiosidad de perforar en el suelo, es decir, de algo líquido que profundiza, pero que sin embargo solo daña las raíces de las plantas, quedándolas intactas. Así se reparten a lo largo del campo. En su camino encontrarían a un señor de la zona dedicado a guardar al ganado con ligera merma de sus facultades mentales, que se arroja al suelo haciendo que una de las mangas de fuego, de las dos en las que se ha dividido, pasen por encima de él sin causarle el más mínimo daño, no así a los animales que había cogido a su paso. Y al final se reintegran en el punto primitivo para apagarse sin más. Duró una hora o cosas así. A las 2 estaba lavando y ardiendo y a las 4 ya no ardía. Así no sabemos cómo sería el fuego de tarde. Daño físico, desde las gotas, un incendio que duraría hasta la noche, una serie de extraños dejados a lo largo del suelo, como pueden ser vasos completamente comprimidos, botellines de cerveza completamente aplastados de la boca a su base y hechos una especie de tornillo,
la finca en sí, quemada en grandes extensiones, las plantas, como hemos apuntado antes, inclinadas hacia la zona donde había huido el fenómeno y en dirección totalmente contraria al viento. Bueno, pues aquí había un corralillo de unos cerdos, y cuando hemos venido aquí a casa, nos hemos encontrado quemado de ahí para allá todo. Y aquí había un trocito de un cañizo sin quemar. Y aquí había otro entero, nada más que quemado, trozo. Y además, si la prueba está aquí, este palo estaba aquí clavado. Resulta que a ver cómo puede hacer un fuego estas quemaduras así, tan raras, que tiene aquí y que no se ha quemado el palo por abajo. Y las que tiene aquí arriba más, que es más difícil esto en total. Los excrementos de animales acusados por una extraña radiación y un gato que saltaría a la prensa con las orejas completamente quemadas y un aspecto totalmente lamentable. Esto es, de una manera muy breve, algunos de los pequeños daños y del caos que sufrió esta finca en aquel 6 de septiembre del año 80. Es evidente que los ovnis son objetos físicos, que manejan un tipo de energía que desconocemos, pero que en torno a ellos se produce un intenso campo electromagnético y también calor. Pero no es solamente esto lo que les separa de nuestras posibilidades técnicas. Ellos tienen una serie de actitudes, de maniobras, que nada se parecen a las actitudes y maniobras de nuestros aviones o de nuestros cohetes. Por ejemplo, para descender, ellos utilizan una técnica muy extraña, no siempre, pero sí con mucha frecuencia. Se dejan caer en eso que los ufólogos llaman caída de hoja, y es precisamente eso lo que parece. Iba andando tranquilamente por el campo y observé una luz que se encendía y se apagaba. Entonces no le di mucha importancia de momento, pero la seguí observando durante más tiempo y haciendo unos movimientos bastante raros. O sea, subía, bajaba y después también se dejaba caer como especie de una hoja. Entonces continuaba observando el objeto, que parecía ser muy pequeño. Lo estuve viendo durante 2 horas. Primero aterrizó, no sé exactamente si llegó a aterrizar porque no lo puedo confirmar, pero se acercó mucho al suelo. Lo perdí durante 10 minutos detrás de un pequeño monte y al cabo de los 10 minutos volví a ascender otra vez. Creo que por las medidas de una casa mata que había, debía de medir aproximadamente unos 3 metros de diámetro aproximadamente. Después otra cosa que observé es que la luz que llevaba, que en principio parecía intermitente, no era intermitente, sino que era fija y el objeto estaba girando sobre sí mismo y daba el efecto de intermitencia. O sea que la luz era un foco que llevaba más o menos en el centro. Otra característica de los ovnis es su caprichosa manera de maniobrar. Ellos eluden con frecuencia la línea curva. Parecen preferir avanzar a saltos, describiendo líneas quebradas, como si las leyes físicas que condicionan el vuelo de nuestras naves no contaran para ellos. En un viaje, con ocasión de un viaje que hacía hacia Ciudad Real con mi señora, una sobrina y los chicos pequeños, en el trayecto comprendido entre Los Llévenes y Fuente del Fresno, que son aproximadamente unos 45 kilómetros, pues a la caída de la tarde, sobre las 5 o 5 y media, aunque estaba el cielo despejado, pero ya empezaba a oscurecer, allá en Lotananza, pues vimos con asombro un par de objetos que no puedo definir exactamente, eran como un plato visto en posición de perfil, como platos de perfil, y iban uno ligeramente separado del otro, y durante 10 minutos o un cuarto de hora, pues desde el coche fuimos contemplando que no se apartaban, aunque estaban a una distancia de, puedo calcular, unos 8 o 10 kilómetros, seguían uno detrás de otro, de vez en cuando paraban, y de vez en cuando volvían a iniciar otra vez la marcha y ascendían en vertical, es decir, que no describían una parábola, sino que iban en este sentido y luego se elevaban para arriba. Entonces, pues claro, empezamos a comentarlos en el coche, por esta sobrina que tengo, que es un poco escéptica, ¿no? Digo, mira, ¿qué te parece eso? Y asombrados, pues durante un cuarto de hora, 20 minutos, estuvimos observando la misma escena. Se quedaba quieto, seguía, giraba, descendía, subía. Unos estrellantes, una cosa anormal, y le digo a usted que anormal, por la razón de que en esa hora no había ningún vuelo ni en las Islas Canarias, porque yo además lo sé, estábamos inclusive con la torre de control. Avanzan, se detienen, vuelven a avanzar, al parecer sin más límite para sus maniobras que el de su propio capricho.
Alguien decía que era un avión no puede subir horizontalmente y después hacer verticalmente y hacerlo después horizontalmente. Justamente después se paró y pasó un avión como a unos 500 metros aproximadamente sobre la altura de esta luz de este aparato, que podíamos llamarle un aparato. Y entonces fue cuando pudimos comprobar de que no se trataba absolutamente de un avión ni de un helicóptero, sino era precisamente un ovni, algo extraño, algo que nunca habíamos visto por aquí. Y sobre todo su velocidad. Aunque en el momento anterior estén detenidos, quietos, en el momento siguiente ya están lanzados a una fantástica velocidad. Volábamos entre Tenerife y Las Palmas, un vuelo de noche sobre las 10 de la noche. Iba haciendo el vuelo el segundo y iba entretenido mirando por la ventana, pues la noche era muy tranquila. Y vi algo allá lejos, que se movía. Pensé inicialmente que era una ilusión óptica. Pero ya me di cuenta que se venía acercando a una velocidad bastante grande y me llamó más la atención. Y hasta que de repente, casi sin darnos cuenta, lo teníamos encima, se venía acercando a una velocidad impresionante, haciéndose grande. Era una luz, realmente de noche no se veía cuerpo alguno más que una luz enorme, hasta llegar esta luz a ponerse, no sé, yo calculo que a mucho menos de 50 o 20 metros de la punta del plano izquierdo del avión. Allí se paró en seco. Fue lo extraño, un cuerpo que viene a esa velocidad, que se parara tan en seco. Nos acompañó como unos 3 o 4 minutos. No hubo ninguna perturbación de tipo magnético en los instrumentos del avión, en los rumbos, ni brújulas, ni nada de eso. Y después de estos 3 minutos que ya he dicho que nos acompañó, se fue con el mismo rumbo, la misma dirección que había venido y a la misma velocidad desapareció. No hay ningún aparato que yo conozca, por supuesto, que tenga esas características de rapidez y de estar fijo en un sitio y trasladarse sin ruido y sin ninguna otra clase de manifestación con esa rapidez. El aparato se despegó del suelo, empezó a balancearse un poco, sin ningún tipo de ruido, se levantó y vamos, la subida duró pues 2-3 segundos y fue el visto no visto. Se fue haciendo pequeño, pero vamos, hasta llegar a un puntito y ya no poder ver nada. Es esa una de las características de su vuelo que más nos sorprende. Para nosotros no es concebible que un objeto que se halla inmóvil se lance en pocos segundos a una velocidad tremenda. Aunque la estructura del objeto lo soportara, los tripulantes quedarían literalmente aplastados contra las paredes. Pero hay algo aún más sorprendente y que ellos hacen con frecuencia, que es la maniobra inversa. Un ovni que va lanzado a miles de kilómetros por hora y que de repente, en una fracción de segundo, se queda quieto, inmóvil. Por lo que sabemos de la física, esa energía cinética tendría que transformarse en energía calorífica y el aparato desintegrarse. Es como si un avión nuestro, que fuera a 10.000 kilómetros por hora, chocara contra un muro de hormigón. Sin embargo, ellos lo hacen y con mucha frecuencia. Y es tal vez la mejor pista que tenemos para deducir cuál es su sistema de vuelo. Con la forma que actualmente se han visto, que son esféricos o lenticulares y que por supuesto no llevan ni proa ni cola como en todos los aviones, la forma de propulsión creo yo que tiene que ser un sistema electromagnético, un sistema antigravitatorio, que sí entonces ya les daría la facultad de hacer esos movimientos, y a los seres que hubiese dentro, al estar sometidos a un propio campo gravitatorio propio, pues podrían sufrir perfectísimamente esos cambios bruscos de aceleración, tanto de pararse en el aire como elevarse y retroceder. Y la forma de desplazarse, por ejemplo, pegado a la tierra y quedarse totalmente a 5 metros del suelo, estáticos, como se ha visto muchas veces, se puede explicar sencillamente cuando tenemos 2 imanes con el mismo polo positivo, se ve que se rechazan, o por diferencia de masa. Entonces, si estos vehículos funcionan por gravedad, o llamémoslo antigravedad, cuando quisiesen estarse estáticos, solamente tendrían que equiparar su fuerza de gravedad a la gravedad de la Tierra. Y para salir disparados, como se han visto que desaparecen instantáneamente, solamente cambiando
la intensidad gravitatoria de su propio aparato, la Tierra lo rechazaría. O sea, no es que se desplazara él mismo, sino que la misma Tierra lo rechazaría como una pelota. Y así podrían viajar por todo el sistema solar y a velocidades, claro, por supuesto, parecidas a la de la luz. Bien, aceptemos que los ovnis se comportan como pequeños planetas y que sus fantásticas velocidades pueden ser aún más fantásticas en el espacio exterior. Aún así hay un límite, incluso para ellos, el de la velocidad de la luz, esos 300.000 kilómetros por segundo que aprendimos en la escuela. Pero pensar que, aunque su técnica sea muy elevada, lleguen a esa velocidad es prácticamente un disparate. Pero también se da la circunstancia de que las distancias a recorrer son muy largas. Debemos desechar el sistema solar. Según parece, somos los únicos habitantes de todos los planetas que están girando en torno a nuestro Sol. Y ellos tienen que proceder de otro lugar. Tienen que venir de otro planeta que esté girando en torno a una estrella diferente. Una estrella que probablemente sea similar a nuestro Sol, pero que con toda seguridad está muy lejos en el espacio. La estrella más próxima es Alfa Centauro, en realidad no es una estrella. Se trata de un sistema formado por 3 estrellas muy próximas. Y Alfa Centauro está a más de 4 años luz de distancia. Como les decía antes, esa velocidad es impensable, incluso para ellos. Vamos a darles una velocidad inferior, aunque sea también fantástica. Vamos a suponer que pueden viajar a 7 millones de kilómetros por hora. Aún así, tardarían más de 2000 años en recorrer esa distancia. Pero además se da otra circunstancia también. Y es que según la cantidad de los testimonios recogidos da la impresión de que la Tierra es algo así como la Disneylandia del espacio. Nos visitan demasiados tipos diferentes de naves y demasiados tipos diferentes de tripulantes. O todos los testigos están locos o tiene que haber otro sistema para recorrer el espacio. A mí me llama la atención un tipo de testimonios en los que el testigo habla de un hombre que en un momento determinado desaparece. No es que esté quieto y se lance a una fantástica velocidad, sino simplemente que se esfuma en el aire, que desaparece literalmente, como si se hubiera marchado a otra dimensión, a otro aspecto de la realidad que nosotros no alcanzamos a ver. Esto es algo que se dice con frecuencia, se especula sobre ello, se habla de otras dimensiones como origen de los ovnis. No vamos a entrar a fondo en ello porque carecemos de la preparación física y matemática necesaria y es un tema muy complejo. Pero sí hay bastantes hechos dentro del fenómeno ovni que parecen apuntar en esa dirección. Por ejemplo, ustedes han oído hablar con toda seguridad de un coche que va por una carretera, entra en una niebla extraña y cuando sale de la niebla está en otro país e incluso en otro continente. Como si se hubieran escapado a la dimensión del espacio y a la del tiempo. Cuando hemos intentado recoger algún testimonio de protagonistas de hechos de ese tipo, nunca o casi nunca se llega a aquellas personas a las que les ha sucedido. Siempre es algo que unos cuentan a otros. Pero en una ocasión hemos tenido suerte. Y ustedes van a tener la oportunidad de conocer el testimonio de una persona que pasó por una de esas experiencias insólitas. Pues yo tenía que salir a una obra a Córdoba. Entonces me levanté a las 6 de la mañana. Había quedado con mi cuñado a las 6:15 en recogerle en la avenida de Oporto. Salimos más o menos sobre las 6:20, 6:30 a la carretera Andalucía. Entonces yo cogí la carretera Andalucía, hicimos el viaje normal en principio hasta llegar más o menos a Valdepeñas, que fue donde hicimos una serie de comentarios sobre el viaje. Entonces comentamos de que en un restaurante que había allí, pues digo, mira, ahí estuve yo con tu hermana y tal. Entonces pasado Valdepeñas ya, vino una niebla muy, muy extraña. Es decir, que parecía, pues no sé, como si fuera por un túnel de una linterna, una luz de una linterna. Y entonces yo la niebla pues veía perfectamente, es decir, que el coche me iba a 130. Mi cuñado iba todo asustado, ¿no? Porque decía que yo no veo, pues yo veía perfectamente. Entonces también otro dato que me di cuenta fue la aguja de la gasolina, que empezó a hacer unos virajes y de pronto se vino a cero. El depósito lo llevaba, salí de Madrid con el depósito lleno y cuenta kilómetros parcial a cero. Entonces, cuando esta niebla un poco extraña, pues nada, bastante, no sé, calculo unos 100 kilómetros de niebla. De pronto salimos de la niebla, un día claro, con luz del sol, pues no sé, me quedé un poco extrañado y entonces me di cuenta que esa no era la carretera de Andalucía. Pues entonces se lo comenté a mi cuñado, digo, oye, es que no estamos en la carretera de Andalucía,
mi cuñado en broma, no en broma, porque él no tenía mucha experiencia en carreteras, me estás engañando, digo, oye, es que no la de Andalucía. Entonces el sol me venía de frente, otro dato que también me indicó de que no iba para el sur, sino que iba más bien para el este. Entonces cuando ya quise parar, digo, bueno, pues vamos a parar a tomar café y a ver dónde estamos. Paramos en un restaurante, en una cafetería, pedimos 2 cafés, pregunté cuánto quedaba para Córdoba, y claro, todo extrañado me quedé cuando me dijeron que no, que estaba a 50 kilómetros de Alicante. Y esto eran las 8:30 de la mañana, es decir, que miramos el reloj y eran las 8:30 de la mañana. Y en el cuenta kilómetros parcial tenía 350 kilómetros recorridos. Entonces me quedé extrañado, no supe qué era lo que había pasado, nada más que pregunté que para ir a Córdoba el camino más recto, me dijeron que tenía que volver a Albacete, yo no había pasado por Albacete, entonces volvimos a Albacete, de Albacete cogimos la carretera de Jaén, de Linares, salimos a Linares, Bailén y Córdoba, y llegábamos a Córdoba pues sobre la 1:30 del mediodía, y el 50 kilómetros me tenía cerca de los 800 kilómetros, es decir, 790 y tantos el parcial. Entonces ya la aguja de la gasolina pues ya me funcionaba perfectamente. Además el coche entonces tenía pocos meses, tenía 6 meses y no sé, fue una cosa muy extraña. Luego otra de las cosas que yo en carretera con este coche pues a 120, 130, 140 pues me suele gastar 10 litros de gasolina. Es decir que yo normalmente no miro digamos el depósito, sino que miro los kilómetros parciales, digo 400, pues he hecho 40 litros. Entonces llegué a una gasolinera, cuando tenía los 400 litros, le dije al de la gasolinera, digo unos 40 litros, y cuál fue mi sorpresa, que solo entraron 30 litros en el depósito de gasolina, cuando para esos 400 kilómetros tenía que haber gastado 40 litros. Tampoco le di mayor importancia y seguí el viaje. Entonces, claro, desde que salí de Madrid, que fueron las 6:20, 6:30, hasta que llegué a Córdoba, que fueron la 1:30, pues hice 800 kilómetros y 7 horas por carreteras muy, vamos, después de Albacete a Córdoba, carreteras muy malas, que es imposible hacerlo. Dejemos por hoy el tema aquí. De que ellos están no hay duda alguna, pero seguimos ignorando cuál es su origen y cuál es el sistema que utilizan para llegar hasta aquí. Puede que si un día llegamos a tener un conocimiento completo de la realidad que nos rodea, todo sea fácil de entender. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.